Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse para recibir notificaciones de nuevos videos. En este nuevo episodio se revelará que las relaciones entre los tres personajes no son lo que parecen. La amistad entre Kadir y Tolga, que se vio afectada por haberse enamorado de la misma chica en el pasado, se reavivará gracias a Defne, reuniendo a estos dos viejos amigos. Amigos. En medio de todo este caos, Defne se verá envuelta en un inesperado triángulo amoroso mientras intenta descubrir el pasado bajo la presión del señor Levent. Lo que ocurra en la cena del señor Levent será bastante impactante para Defne. Aunque las insinuaciones de su madre Mine y su tía Susan sobre que Kadir es un buen partido para ella, siembran una semilla de esperanza en el corazón de Defne, la madre de Kadir. La señora Selam interviene diciendo: «Mi hijo está casado. Aunque algunas chicas lo ronden de vez en cuando, nos desharemos de ellas, destrozando así esa esperanza». La tristeza de Defne en ese momento será la primera confesión de la profundidad de sus sentimientos. Kadir, molesto porque Defne decidió no divorciarse de su esposa, le confesará que su matrimonio no es real y que su corazón no latirá por Leila. Esta confesión será la prueba más importante de la fuerza de los sentimientos de Kadir por Defne. Mientras tanto, Tolga recalcará repetidamente lo importante que es Defne para él, diciéndole que es su prioridad. En la cena, le tomará la mano y le dirá: «Quiero que seas mi novia», dejando a Defne sin palabras. Esta propuesta no será una decisión fácil para Defne. A pesar de la insistencia de Tolga, su corazón seguirá latiendo por Kadir. Sin embargo, el matrimonio de Kadir y las palabras de su madre podrían empujar a Defne hacia Tolga. La respuesta de Defne a Tolga probablemente será evasiva y vacilante, ya que aún no ha resuelto del todo sus sentimientos por Kadir. En ese momento, Kadir se acerca a hablar con Defne, pero al verlos tomados de la mano, se detiene y escucha la propuesta de Tolga a Defne. Quedará claro cuánto le duele a Kadir. ¿Qué hará entonces? ¿Esperará la respuesta de Defne y fingirá no haber oído nada, o se marchará? Considerando el carácter de Kadir, lo más probable es que sea alguien que evita los conflictos y prefiere sufrir en silencio. Por lo tanto, con esta gran decepción, se alejará discretamente, sin darle a Defne la oportunidad de responder. Pero esto no significará que se haya rendido con Defne. Al contrario, el amor que siente crecerá aún más, atormentando. ¿De verdad, Kadir sigue pensando en su antiguo amor? Cuando Kadir le dice a Defne que su matrimonio no es un matrimonio de verdad y que su corazón no late por Leila, ya le ha dado la respuesta. Kadir no piensa en su antiguo amor. Al contrario, su corazón late por Defne. Pero como está casado y teme herirla, Kadir intenta reprimir sus sentimientos. El profundo dolor que siente al escuchar la propuesta de Tolga será la prueba más clara de la magnitud de su amor por Defne. Pero ¿se atreverá Kadir a confesarle su amor a Defne? Considerando su carácter, necesita mucho valor y quizás una chispa para hacerlo. La propuesta de Tolga a Defne le servirá de advertencia. El miedo a perderla lo obligará a actuar. Quizás, cuando Defne no le dé una respuesta clara a Tolga, Kadir gane la batalla interna, confronte a Defne y le abra su corazón, diciéndole: «Me gustas. No puedo dejarte ir». Esta confesión marcará el comienzo de una nueva etapa entre ellos. En conclusión, todos estos acontecimientos inevitablemente acercarán a Defne y Kadir. Por más insistente que sea Tolga, el corazón de Defne late por Kadir. Kadir, abrumado por los celos y el dolor al escuchar la propuesta de Tolga, se verá obligado a aceptar sus sentimientos y confesárselos a Defne. Quizás el mayor obstáculo sea el matrimonio de Kadir y la actitud de la señora Selam hacia Defne.
pero el amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Y Daphne y Kadir se reunirán al final de este periodo tormentoso. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós.